Les damos una cordial bienvenida a nuestra clase abierta ciclo 2023-1. Hoy estamos muy emocionados, muy contentos porque una de nuestras profesoras que nos ha acompañado desde los inicios de la maestría nos quiere regalar, desea regalarnos su saber, compartiéndose ese saber que ha construido ella junto con sus colegas y demás estudiantes. Nos encontramos con la profesora María Paulina Mejía Correa. Gracias, María Paulina, por estar acá. Muchísimas gracias. Tú sabes que te queremos mucho, te apreciamos, te admiramos enormemente y particularmente, personalmente te admiro mucho. Recordemos que la profesora María Paulina es profesora de la Facultad de Educación, es doctora en Ciencias Sociales y Humanas y es magíster en Ciencias Sociales con énfasis en psicoanálisis. Ella ha sido una interesada, una académica muy aguda para establecer la relación en las conversaciones entre psicoanálisis y pedagogía. Ha escrito numerosos artículos y libros, dentro de ellos se encuentra El poder de los impotentes, representaciones de los educadores sobre el castigo físico dirigido a la infancia, concepciones sobre el castigo en maestros y maestras, entre la dimisión y el deseo, maestro y castigo escolar, sobre el castigo físico dirigido a la infancia, los enigmas que le dan origen al deseo de saber, la relación maestro-alumno desde el psicoanálisis, un estado del arte en Colombia, entre otros. Bueno, vamos a proceder de la manera como hemos operado en las distintas clases abiertas. Lo primero, agradecerles a todos por su fidelización. Hemos logrado encontrar un público muy interesado, inquieto, responsable y comprometido con el conocimiento, el saber y la discusión en el campo de los estudios de las infancias. Y para eso está la maestría. La maestría como programa de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación ha tenido ese propósito, lo tiene y lo seguirá teniendo, sobre todo en términos de la responsabilidad social y académica que nos asisten los niños y las niñas en Colombia y particularmente en nuestra región de Antioquia. Bueno, vamos a proceder entonces, como les decía, con básicamente dos momentos. Un primer momento de exposición de la profesora María Paulina. Es un momento donde vamos a permitirle a la profesora exponer sus ideas y ya tendremos un segundo momento para la conversación, las preguntas, los comentarios, en los cuales vamos a habilitar el icono de abajo donde dice reacciones. Habilitamos el icono de subir la mano una vez nos encontremos en ese momento de la sesión. Bueno, María Paulina, muchísimas gracias, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, profe Jacqueline. Bueno, gracias a cada una y a cada uno de las personas que están acá acompañándonos en su deseo de reflexionar sobre la infancia y la educación. Bueno, el día de hoy les quiero compartir una reflexión que vengo realizando desde hace un buen tiempo. Voy a compartir pantalla. A ver, les cuento, esta pregunta digamos, por el ejercicio de la ley, sobre todo pues de la ley intrapsíquica, cómo nos regulamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y luego también cómo se regula al otro. Tiene una historia larga en mi trayectoria de pensamiento académica, y este tema en particular lo trabajé en el doctorado de Ciencias Sociales, pero sin embargo lo he seguido pensando, no se ha cerrado. Cada vez que tengo oportunidad de compartirlo, trato de avanzar más y voy a ofrecerles, digamos, unas conjeturas que pude construir allí en este camino y unas nuevas conjeturas e hipótesis que tengo para que las discutamos y para que ustedes también aporten sus reflexiones y sigamos avanzando en este camino que tiene muchas resistencias. Eso fue lo que me encontré cuando hice el doctorado, cuando lo he presentado en distintos lugares. Cuestionar el asunto del castigo físico tiene muchas resistencias culturales. Entonces, lo he llamado sobre el castigo físico infligido a niños y niñas,
entre la omnipotencia y la impotencia. Más adelante estas dos últimas palabras cobrarán sentido. Digamos que yo inicio esta investigación por unas perplejidades. Aún los niños y las niñas son golpeados por los educadores. Cuando digo los educadores, educadoras, estoy hablando de los parientes, digamos las figuras parentales, aquellos que acogen, que adoptan, que asumen, bien sea padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, maestros y maestras, ¿sí? Y me llama la atención que este acto, el acto de golpear al otro, está proscrito en los otros vínculos, ¿no es cierto? Así se sigue repitiendo, digamos que la ley, hasta, digamos, cuando estaba haciendo el doctorado, pues prohibía golpear a la esposa o entre esposos o el empleado o el jefe o el gobernante. Se supone, digamos, que están proscritos esta supuesta manera de ejercer la autoridad. También pongo comillas porque voy a interrogar si realmente golpear es un ejercicio de la autoridad. Entonces, me pregunto si en esos otros vínculos está proscrito el golpear, ¿por qué no en el vínculo con los niños y las niñas? ¿En qué se ampara esa licencia cultural? ¿Sí? Porque cuando nos encontramos que un niño o una niña es golpeado, le dan una palmada en el supermercado, eso no nos asombra. En la calle, eso no nos asombra. Pero si es un golpe a otra persona de igual edad, eso sí nos asombra y podemos llamar hasta la policía. Estaba haciendo fila en un banco y escuché a una señora que ante la queja de una chica joven, de una madre, por su hija, por la desobediencia a su hija, la señora le dice, vea, coja una rama mojada de pringamosa, dele bien duro en las piernas a su hija y va a ver que se le compone. Ese tipo de comentarios aparecen, son solamente una pequeña muestra de lo que pasa cotidianamente. Otro relato es un padre está con su hijo, están esperando que los llamen para entregar una medicación, el padre está viendo un partido de fútbol mientras espera, el niño simplemente juega al lado de su silla y el padre coge, le da unas palmadas y lo sienta y le dice no te muevas de aquí. Pues yo quizás de manera atrevida le digo al señor, este tipo de actos es prohibidos por la convención y él me dice no se meta, él es mi hijo, yo hago con él lo que quiera. Esta frase retengámosla porque este relato que escuchamos hoy se va a conectar con relatos de hace muchísimo tiempo. Es decir, vamos a ver también cómo los discursos van corriendo a través del tiempo, se van naturalizando y normalizando. Me envió en estos días la profesora Ildamar un relato de un caso que sucedió el año pasado en el que un profesor le da 2 bofetadas a una alumna en España. Los padres objetan, ponen la denuncia y el dictamen del juez es un profesor tiene que educar a los chicos y los chicos le tienen que obedecer y si eso es el recurso que hay que utilizar, que se haga. Entonces miren que esto es un fenómeno que ocurre no solamente en las familias, sino en las escuelas. E incluso cuando estaba haciendo el estado del arte me encontré que en las escuelas rurales ocurre con mucha fuerza. Les quiero compartir unos memes porque los memes también hablan de nuestras mentalidades, de nuestra representación, quizás son memes que nos han dado risa, que dan risa, pero habla de la naturalización del acto del castigo físico. Pueden decir y condenar esta fórmula, pero fue la que formó los mejores seres humanos. Otro de los memes dice que daño psicológico ni que nada, así nos formaron a muchos y no tenemos ningún daño.
Al contrario, respetamos, decimos por favor, gracias, con permiso, perdón, buenos días, ¿cómo estás? Muchas cosas que algunos olvidan hoy, como quien dice, ahí hay una nostalgia de unas maneras tradicionales de educar. También vamos a hablar de eso más adelante. Este otro, detrás de un niño bien educado, hay una madre con chancletas y muy buena puntería. Otro, pues podríamos encontrar cantidad de memes. Los grandes psicólogos de mi infancia, la chancla, la cuchara de palo, la escoba, la correa y las consultas eran gratis. Un fenómeno naturalizado. Nos dice la UNICEF, pegar con el puño, mordiscos, patadas, quemar con algún objeto, agua caliente o cigarro, golpes con las manos o con objetos, amenazas con armas, utilizar cuchillos para agredir al niño, niña o adolescente. Recuerdo un caso en el barrio Antioquia, estábamos haciendo un trabajo en la escuela y un niño tenía quemaduras en la mano porque el padre lo había castigado poniéndosela sobre la estufa. Santoro, una investigadora argentina, nos dice, cuando tenemos un problema con un adulto, no recurrimos a la violencia, pero con un chico sí. Entonces, ¿por qué? Incluso la frase es por tu propio bien se utiliza mucho para justificar la corrección del niño o la niña. Más tarde lo entenderás, esto es por tu propio bien. La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños incluso nos muestra que hubo periodos en que en muchos estados también existía esa misma excepción para justificar el castigo de las esposas por sus esposos, de los esclavos, criados y aprendices por sus amos. Fue una época, se han venido prohibiendo unas prácticas, sin embargo, me llama la atención que aún permanece sin la suficiente sanción social, el castigo físico dirigido a los niños y las niñas. Sabemos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño está desde 1989 y muchos países se han acogido a esta convención, dentro de ellos Colombia. La convención tuvo que en el 2006, a través de la observación general número 8, exigirle a los países parte de la convención que por favor construyeran leyes donde la prohibición fuera explícita. Mientras yo estuve haciendo el doctorado, me di a la tarea de revisar el Código de Infancia y Adolescencia, digamos el Código Penal, el Civil, pues en lo que distintos documentos, y yo no encontraba una prohibición explícita al castigo físico, a pesar de que algunas personas me decían que sí, que eso se sobreentendía. Incluso se pusieron 2 demandas para que a la Corte para que se explicitara la prohibición del castigo físico en Colombia. La Corte decía que se sobreentendía, que cuando se decía que los padres van a sancionar sin maltrato físico, se sobreentendía que eso prohibía el castigo físico. Pero entonces la convención nos decía de muchas maneras, no hay que dejar librado a la polisemia, a la interpretación de las leyes, hay que decir de manera explícita. Y apenas en el 14 de mayo del 2021, Colombia expide una ley en la cual dice, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Apenas en el 21, hasta donde yo sé, aún no hay una reglamentación que es supremamente importante para que ella pueda ser efectiva. Igual sabemos que no solamente la ley y la reglamentación garantiza la transformación de una práctica, sino que es necesario también trabajar sobre nuestras representaciones sociales y psíquicas. Paulo Sergio Pineiro, que también hizo un estudio sobre la situación del castigo físico, interroga porque hay tantos estados que no respaldan con leyes prohibitivas las políticas que han adoptado contra el castigo físico, ¿cierto? Entonces, como vemos, es una resistencia que no solamente hay en nuestro país, sino en muchos países del mundo.
Me doy a la tarea entonces de realizar una investigación en una arista, en una pequeña arista. No está todo ahí contenido, pero cuáles son aquellas representaciones subjetivas que tienen algunos educadores sobre el castigo físico infligido a niños y a niñas, es decir, qué ampara, qué objeta, qué están haciendo, qué está pasando. Y parodiando un poco una pregunta de Graciela Frigerio, podríamos decirlo de otra manera, y es que se pone en juego de la propia infancia cada vez que un adulto castiga físicamente a un niño. Aquí ya hay una especie de hipótesis y es cuando hablamos de representación subjetiva, estamos hablando también de una historia que deja huellas, que deja rastros, porque todos somos hijos. Entonces, para realizar entonces esta investigación me apoyo, hago un recorrido por textos de la literatura, ciertas leyes, ciertas biografías, ciertos relatos de la religión, que ahora voy a presentar un poquito de eso y luego voy a escuchar a maestros y maestras para que nos enseñen sobre estas representaciones subjetivas. Bueno, algunas posiciones identificadas, trato de agrupar luego de la investigación qué posiciones se pueden identificar relativas al castigo físico y las puedo agrupar en 3 grupos. La primera la llamo la tradición y los nostálgicos de la mano dura o la impotencia. La segunda, se me fue la mano o el poder de los impotentes, luego estas palabras van a tener sentido en su desarrollo. Y la tercera posición, de la falta a la invención. Bien. Sobre la tradición, los nostálgicos de la mano dura o la omnipotencia, inicio con esta imagen de Goya, 1780, que se conserva en el Museo de Zaragoza. Goya tenía una obra negra muy interesante, una obra que no era por encargo y en donde él podía representar muchas cosas que ocurrían entre los seres humanos que lo conmovían. Creo que esta era una de esas pinturas que les llaman la atención y la tenemos acá, de esa época en donde en la escuela un niño es golpeado por otros y los otros miran y los otros siguen como si nada. Bueno, sobre el discurso de la tradición, desde la primera posición vamos a tener tres desarrollos. Entonces recordemos que el discurso está la tradición y los nostálgicos de la mano dura o los impotentes, que es otra manera de llamarlos. Simplemente voy a resaltar algunos de los relatos que me encontré porque fueron muchísimos. Del siglo V al segundo antes de Cristo, el niño era una pertenencia, una posesión del padre, no de la más valiosa. Entonces, mire, yo resalto esta palabra posesión porque esto fue en ese siglo V, segundo, una posesión del padre y me resuena con lo que el padre me responde cuando le llamo la atención sobre el acto del golpe dirigido al niño. El hijo es mío, yo veré con él, yo veré qué hago con él. En Proverbios, Antiguo Testamento, aparece una frase que podría decir que incluso hoy orienta el actuar de algunas personas que se basan, digamos, en la Biblia para ordenar sus actuaciones y dice, no dejes de corregir al joven, que unos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Subrayo lo librarás de la muerte porque eso también nos está ofreciendo unas representaciones de infancia, ¿sí? Es decir, ¿qué nos autoriza a golpear a un niño? Primero encontramos una concepción de que el niño no es un objeto, es nuestra posesión, y en la segunda, que si no se le golpea, el niño está destinado a la muerte. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. George Duby, ustedes saben, un historiador, también nos ofrece una perla y dice que únicamente los seres considerados inferiores en esa época, y en los inferiores eran los niños, las mujeres y los campesinos, merecían castigo. Otro significante, concepción de los niños, seres inferiores, que autoriza el castigo físico dirigido a ellos. Entonces, estoy trayendo esto para mostrar
cómo en este recorrido me voy encontrando que unas representaciones de infancia autorizan a los adultos, a los grandes, de alguna manera a utilizar el castigo. Bueno, este es otro relato, hay muchas biografías, fragmentos literarios, uno de ellos, San Agustín, nos dice: por ello me confiaron a la escuela para que aprendiera las letras y sin embargo me golpeaban si era perezoso para estudiarlas. Y este relato en particular que nos trae Tolstoy en su autobiografía nos trae un elemento adicional al de las representaciones. Y es el que podemos llamar, incluso en sus propias palabras, el goce de golpear a un niño. Dice, Saint-Jerome se complacía en proceder como un educador riguroso. Se veía claramente que cuando nos imponía un castigo, más que el deseo de hacernos bien, le movía el propósito de procurarse una satisfacción. Se sentía grande y se entregaba, arrobado al goce de esta sensación. Esta segunda perla me parece muy importante, incluso Dostoyevsky también nos lo mostró, incluso investigaciones que hemos hecho en otro momento también nos arrojó. Una maestra nos decía, no puedo golpear a la niña, estoy súper vigilada, pero me dan ganas de hacerlo, pero con la palabra logro debilitarla y hacer que llore porque me hace dar mucha rabia, y cuando veo eso siento un fresquito. Pues no lo decía de manera honesta, le daba vergüenza reconocerlo, pero creo que decir el fresquito se parece a este goce, a esta sensación que podemos sentir los adultos, padre, madre, cuidadores, abuela, de golpear a un niño, de verlo llorar y de verlo debilitado. También nos encontramos teorías que en 1900 se construyeron para avalar el castigo físico. Esto me parece interesante porque la ciencia, supuestamente tan neutral, no está exenta de nuestros prejuicios y de nuestra subjetividad. Tenemos el caso del pedagogo Daniel Moritz Schreber, famoso en Alemania a principios del siglo, quien creó un método de educación para niños y niñas. Y parte de la idea, solo cito un fragmento porque hay muchos como estas frases que él dice, los niños son criminales o enfermos desde el principio, o llegarán a serlo si no se los rescata a tiempo. Significantes, criminales, enfermos. Los grandes tenemos que rescatarlos. Entonces propone un sistema de educación infantil para hacer a los niños obedientes y sumisos, y el método expedito que propone es el castigo físico, meterlos en cubos de hielo, castigarlos no dándole alimentos, utilizar aparatos correctores y dejarlos llorar. Cuando veía a un recién nacido llorando, recomendaba a los padres, déjelo llorar, esos son caprichos, no lo maleduque, ¿cierto? Sin interesarse qué significaba el llanto. Miremos que aquí aparece un elemento importante, lo vamos a volver a nombrar más adelante, y es que es una posición en la cual el niño, borramos al niño como enigma, borramos al niño como extranjero. El adulto desde acá supone que ya todo lo sabe del niño, no necesita comprender nada de él, y en esa medida ya prescribe todos sus métodos porque sabe qué es lo que el otro necesita. Habría que decir que a este pedagogo un hijo se le psicotizó y otro hijo se le suicidó, les aplicó los mismos métodos que promovía con los niños y las niñas. Este es un método que él proponía para asegurar posturas apropiadas durante el sueño, donde se amarraba a la persona a la cama. Este es otro método para organizar la mandíbula con unos aparatos de hierro. Y este es otro método para organizar la posición de la espalda. Pues tenía muchas cosas así con hierro, pero sobre todo el castigo físico era muy avalado por este pedagogo. También hay un libro que les recomiendo que se llama El Preceptor, de 1900, que nos muestra cómo a nombre del bien, por tu propio bien, a nombre de los ideales, a dos niños que consideraban haraganes, en palabras de la madre, porque no aprendían rápido, se los entregan a un preceptor, se los lleva para una granja
y los termina matando a uno de ellos a nombre de su propio bien. Y en tercer lugar, en este grupo que estamos llamando la tradición, los nostálgicos o los omnipotentes, encontramos los nostálgicos de la mano dura, esos nostálgicos que escuchamos hoy cada vez en relatos educativos de madres, padres, quizás maestros, maestras, incluso yo diría de gobernantes. Aquí frases como estas creo que nos resultan muy familiares. A mí me educaron y vea, aquí estoy. A mí eso no me traumatizó, o sea, lo golpearon. A los niños hay que educarlos con firmeza. La pela es necesaria hasta que tengan uso de razón. Pregunta, ¿qué es el uso de razón? Es que antes no hay uso de razón. Los niños no leen, no interpretan. ¿Qué concepción de infancia hay en el que dice esto? Otro dice, antes la educación era muy distinta, era lo que los papás dijeran, ahora los niños son muy desobedientes, representación de la infancia. Se acabó el respeto a la autoridad, ahora los niños son los que mandan, representación de la infancia. A los niños les falta mano dura, los nostálgicos de la mano dura. Otras frases como la siguiente, esta frase, nuestros jóvenes, aquí no me deja ver muy bien nuestros jóvenes, ¿cómo hago para quitar esta cosita que no me deja ver? Bueno, nuestros jóvenes son nuestra juventud es maleducada, adora el lujo, carece de autoridad, no tiene el menor respeto por los viejos, nuestros hijos hoy son verdaderos tiranos, contestan a sus padres y son simplemente malos. Otra de las frases que nos puede hacer pensar en los nostálgicos de la mano dura. Lo extraño es que parece que estos nostálgicos no son de ahora, que esta nostalgia nos ha acompañado siempre, cada vez que nos encontramos a las nuevas generaciones. Esta frase es de Sócrates en el año 470, pues la refiere Sócrates, ¿cierto? En el año 470 antes de Cristo. La trae Sócrates, pues como un ejemplo. Otra frase, no tengo más ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si es que la juventud de hoy va a gobernar, porque la juventud de hoy es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Se preguntarán quién dijo eso, cuándo lo dijo. Hesíodo en el año 720 a.C. Entonces uno aquí se puede preguntar, ¿estos nostálgicos son del siglo XX, del siglo XXI, o esto es más bien una posición que tienen algunos educadores en su manera de concebir la autoridad? Y pongámosle comillas a la autoridad. ¿Qué concepción tienen de la autoridad? Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos relatos? Que los nostálgicos de la mano dura reclaman el fortalecimiento o el retorno de la autoridad, la pongo con mayúscula, como la solución final de todos los problemas educativos. Es decir, no es que hay que volver a la mano dura, es que por eso los niños están como están, les falta mayor rigor. En fin, los nostálgicos entonces quieren recuperar la autoridad a como dé lugar. Bajo la ilusión de que todo marche, de que marche siempre, ¿sí? Y esta exigencia la hace el educador cuando siente puesta en cuestión su función de autoridad, la hace con, digamos, con mayor volumen, con mayor fuerza, ¿cierto? Pero es una reivindicación que existe en algunos educadores y educadoras, podríamos decir gobernantes incluso, en el ejercicio de la supuesta autoridad. Yo aquí les voy a proponer una hipótesis que hay que seguir desarrollando. Ya voy para ella. Cuando un educador le exige al niño que le obedezca y reconozca como autoridad por la vía del golpe, lo hace desde su desesperación subjetiva por no tener un lugar absolutamente consistente. Es decir, ese acto nos está revelando
una idea de autoridad que yo me atrevo a decir, propongo esta hipótesis, discutámosla, que el castigo físico es el ejercicio de un poder sin autoridad, que cuando, y me apoyo en los autores que les voy a compartir, cuando se castiga físicamente, eso es una muestra de una pérdida de autoridad. Digamos, este primer grupo lo llamamos la omnipotencia, en tanto es un sujeto que supone, ya sabe cómo hay que hacer, no tiene preguntas, sino que ya tiene unos saberes compactos y a partir de eso se autoriza para tener siempre autoridad, siempre. Preguntémonos si eso es posible, que uno siempre sea figura de autoridad incuestionable frente al otro, que eso es lo que están solicitando los nostálgicos de la mano dura. Aquí les propongo entonces esta reflexión, la podemos discutir. ¿Qué es la autoridad? Para hablar de esto me apoyo en distintos autores, me apoyo en Mario Servino, de alguna manera en Hannah Arendt, también en Eveticio, digamos psicoanálisis, psicoanálisis educación, desde la filosofía, lo que trabaja Hannah Arendt. En principio podríamos decir con el psicoanálisis que la autoridad, yo sé que hay muchas definiciones de autoridad, que las definiciones de autoridad han variado en el tiempo, pero digamos, vamos a tratar de pensar la autoridad un poco de manera estructural, ¿cierto? Digamos, la autoridad es una función simbólica. Si es una función simbólica, es una representación. Es decir, uno no es la autoridad, uno representa la autoridad y esa representación se da sin garantías. Es decir, no siempre vamos a ser reconocidos como figura de autoridad por el otro. Es decir, no es 24/7 que somos figuras de autoridad. Otro elemento muy importante es que la autoridad se confiere. Si se confiere es porque la autoridad supone el vínculo, es decir, un sujeto que le reconoce al otro una función. Esto significa que yo no me puedo autoproclamar figura de autoridad. Para hacerlo necesito que el otro me reconozca esa función. Y es un conferimiento de un poder de prohibir, de un poder de llamar la atención, de un poder de animar, de un poder de cuidar, porque finalmente prohibir, podríamos decir, es cuidar. Entonces no se produce por nombramiento, no se produce por títulos, y es un conferimiento, el de la autoridad, que no es sin ambivalencias, es decir, entre el amor y el odio. Con las figuras de autoridad no se tiene siempre una relación de idealización, de amor, sino que eso puede fluctuar, lo vemos en los alumnos, lo vemos en los hijos, lo vemos en la relación con los jefes, con los gobernantes, que pueden haber acuerdos, desacuerdos, amores, desamores. Lo que sí nos dice Hannah Arendt es que cuando hay primacía del desprecio, hay una destitución del otro como figura de autoridad. ¿Cuáles serían esas funciones de la autoridad? Transmitirle al otro el no todo es posible, y es un no todo que cuida al sujeto de sí mismo. Es decir, los niños no nacen con ese no todo, los niños, las niñas, pero también para que cuidemos al semejante. Pero también esto es importante, y esto nos lo ofrece el psicoanálisis: para ser reconocido como figura de autoridad ante el otro, necesitamos que esa persona a su vez se acoja a la ley. Recuerdo al pintor Caballero, que decía que le daba mucha ira cuando el papá se sentaba en la mesa a regañarlos porque dejaban caer harina sobre la mesa, que con qué autoridad él hacía eso si él era capaz de desaparecerse de la casa 4 días. ¿Cierto? Entonces, digamos, no hay autoridad absolutamente consistente, pero sí sus inconsistencias lo pueden destituir como figura de autoridad. No hay autoridad sin castración. Esta palabra simplemente significa no hay autoridad si ese sujeto no se somete a la ley. Si quiere ser ante la ley una excepción, no estaríamos hablando de autoridad. Y bueno, hagamos también un intento, un boceto para hacerle un contrapunto
entre autoridad y violencia. Me apoyo también en Hannah Arendt y en el psicoanálisis para afirmar lo siguiente. La violencia sería el ejercicio de una potencia, de un poder. Es el ejercicio de un poder sin autoridad, nos lo dice Hannah Arendt, de un poder sin autoridad. No necesito autoridad para ejercer el poder de la violencia. La violencia se impone, no se confiere. Entonces miremos la diferencia con la autoridad. La autoridad necesita el vínculo, necesita que el otro me lo confiera para que esa autoridad tenga efecto. Aquí el que ejerce la violencia no necesita que el otro le confiere, la ejecuta y su objetivo es someter al otro a como dé lugar. Digamos que desde el psicoanálisis diríamos que todos estamos habitados por la intención agresiva. Nos puede molestar algo, como me decía alguien en estos días, me provoca darle un golpe a mi hermana, es que es el colmo, es muy abusiva conmigo, pero no se lo da. Y la violencia sería el paso de la intención agresiva al acto agresivo, ¿cierto? Y en este punto nos podemos preguntar por qué entre los adultos nos contenemos, no pasamos tan fácil al acto, pero ¿por qué con los niños de la intención agresiva sí pasamos tan fácil al acto? ¿Sí? Porque si cuando nos da rabia se nos va la mano, se le da la palmada, así lo justifiquemos o no lo justifiquemos. ¿Por qué pasa eso? Hannah Arendt nos dice que un padre puede perder su autoridad bien por golpear a su hijo o bien por ponerse a discutir con él. Entonces estamos diciendo, la hipótesis, la tesis que estamos planteando acá es cuando hay castigo físico, hay una dimisión como figura de autoridad. Entonces se recurre a un poder. Mario Servino, que también su tesis de doctorado, es argentino, la hizo sobre el castigo físico, nos dice los llamados a reintroducir la coerción, la disciplina o la obediencia muestran el fracaso mismo de la autoridad, ya que la autoridad, por definición, es lo que excluye el uso de la fuerza y la coerción. Concepciones de autoridad que yo las acojo a partir de lo que me enseñaron los relatos, los textos, los maestros y las maestras. Habría que ver si la podemos sostener. Ahora vamos con el segundo grupo. El segundo grupo, ahí están 7 educadores y educadoras, en los que particularmente ninguno, a excepción de uno, sí, no justificaban el castigo físico. Entonces, ellos decían, se me fue la mano, ¿sí? O el poder de los impotentes. Ya les voy a contar por qué nos hace pensar que es el poder de los impotentes. Tenemos frases como estas: a mí me preocupa mucho que mi hijo me tenga miedo y me lo he ganado a pulso y lo lamento. He intentado mejorar para que no sienta este temor, pero definitivamente no creo que haya posibilidad de golpe. A veces he castigado a mi hijo inoficiosamente. A veces he golpeado a mi hijo, pues de pronto no tan brutalmente como lo hacía mi papá, pero de pronto lo he castigado como no debería y eso me ha traído mucho arrepentimiento. Otra frase, no lo voy a negar, le he llegado a dar sus palmadas. Eso sí, lo charro es que yo le di las palmadas e inmediatamente caigo en cuenta de lo que hice. Ay, la embarré. Y yo espero que pase un rato y le digo, perdóname, lo que hice no estuvo bien. Me dejé llevar, eso lo resalto. Vamos a ver por qué. Me dejé llevar. No te digo que no lo voy a volver a hacer, pero te digo que quiero cambiar. Es decir, es una persona dividida entre el acto y lo que quiere hacer. Por eso no lo podemos poner en el grupo primero, que ya sabe que eso está bien, sino que aquí hay un sujeto dividido entre lo que quisiera hacer, pero lo que termina haciendo a veces, no siempre. Otro relato muy importante, ojo a las palabras resaltadas, le pegué en momentos de desesperación. El desespero es el que me ha llevado a pegarles. No sé por qué eso se lo hace a un niño, es decir, porque uno se permite pegarle a un niño cuando se desespera. Creo que a nadie se le debe pegar, pero me sentía después tan mal, con tanta culpa. Otro elemento interesante a resaltar en estos sujetos que nos enseñan esto es que la culpa, digamos, es un progreso, por decirlo así. Es un progreso, una especie de separación del acto,
que es importante, que no lo encontramos en los nostálgicos de la mano dura. Y vamos entonces a ver de los relatos que nos enseñaron maestros, maestras, padres y madres, cuáles son esas condiciones subjetivas que precipitan el golpe. Una, pelear con el límite. Pelear con el límite es que no todo se puede, que no siempre, que a veces la autoridad se desvanece ante los ojos del niño o de la niña, que a veces, que no siempre ellos obedecen y que quizás no tendría que ser así, que siempre obedezcan. ¿Qué sucede a veces con estas personas cuando se encuentran con el límite? En ocasiones están tranquilos, pueden con eso, lo soportan, hacen invenciones, pero en otras ocasiones, como decía el Chapulín Colorado, se me chispotea. Viene la rabia, la cólera y la ira. Hay una invasión de este afecto. Esto es un afecto. Miremos de qué se trata. Nos dice Lacan que es un afecto asociado que emerge cuando las cosas no salen como uno quiere. Cuando la agujita no entra en la botellita siempre. Cuando no entra en la botellita, en ocasiones, por circunstancias subjetivas, puede venir como respuesta si peleo con la imposibilidad de que no siempre entre el palito a la botellita, si peleo con el no todo, aparece la rabia con su consecuencia. Pinel decía que la rabia es una locura breve. Esto es muy interesante porque las personas cuando tienen rabia dicen es que actúe sin pensar. Muy interesante porque es como si la rabia obnubilara el pensamiento en algún punto. Es decir, la rabia es una excitación psíquica muy fuerte que afecta el curso de las representaciones y las asociaciones. Es que dije más de lo que quería, es que tenía rabia, es que actué sin pensar. Es decir, nos muestra cómo la rabia es como un terreno abonado para el pasaje al acto. La rabia, al ser una excitación tan fuerte, busca su manera de descargarse a través de una acción motriz. Y si no lo puede con el acto, puede ser con la palabra. Entonces, ahí aparece que a veces con la rabia se insulta, se maltrata verbalmente o con la rabia se golpea. La pregunta insiste, ¿por qué con los niños? Obviamente aparece con la palabra el maltrato, pero ¿por qué con los niños nos autorizamos también el acto? Lo cierto es que aquí tenemos una pista y es cuando el educador pelea con el no todo, no siempre. Y luego del acto, entonces, estas personas sienten culpa porque eso desborda sus presupuestos y su deseo de ser, de separarse de la tradición, de separarse de los legados. Nos decía un educador, no quisiera pegarle, pero cuando tengo rabia con la niña, me dejo llevar por el impulso y le pego. Es que intento por todos los medios de que me obedezca y nada, que queda la pela. Dice otra persona, sí, por la rabia. Ayer le di unas palmadas y dije, otra vez la embarré, otra vez la embarré. ¿Qué es lo que denota esa rabia en mí? A veces es como frustración, impotencia. Eso inmediatamente denota la rabia. Ellos miren que ellos mismos nos dieron las pistas. Al respecto, entonces, ¿qué podemos resaltar? Que el no saber qué hacer cuando hay ciertos obstáculos, cuando no todo marcha, se pasa al golpe. Un golpe que es propiciado porque hay una invasión de ese afecto llamado rabia. Nos dice Eveticio que el castigo corporal, Eveticio es una psicoanalista que tiene un trabajo muy interesante en Barcelona con pedagogos, con maestros y maestras. Bueno, Eveticio, que les decía, ha hecho un trabajo muy interesante con pedagogos, maestros, maestras en Barcelona. También nos dice que el castigo corporal es siempre testimonio y confesión de la impotencia del adulto para regular por la vía de la palabra. Ella también hace pues clínica. Me parece muy interesante esa coincidencia con lo que encontramos en el trabajo de doctorado. Entonces, otro elemento
Otra de las condiciones para que aparezca el golpe, que es bien interesante, es el sentimiento de destitución subjetiva. Peter Sloterdijk dice que la rabia es fruto del no reconocimiento. Una de las cosas que puede desencadenar la rabia es sentir que el otro, el niño, la niña, no nos está reconociendo como figura de autoridad. Negativa del niño a obedecer, lo podemos interpretar como una destitución como figura de autoridad. El golpe entonces sería el ejercicio de un poder para obligarlo a obedecer. Por tal razón hemos llamado a este trabajo, en estos actos, el golpe, el castigo físico, es el ejercicio del poder de los impotentes. Entonces, bueno, otra hipótesis es el golpe es el ejercicio de un poder para obligar a obedecer. No es el ejercicio de una autoridad. Nos decía Hannah Arendt que el arma puesta en la cabeza por parte de un delincuente o un policía es lo mismo, ¿cierto? Y se obedece no por la representación como figura de autoridad, sino por lo que implica el arma, ¿cierto? Entonces, a este tipo de actos, el castigo de este lado lo llamamos el poder de los impotentes. Cuando se pelea con el límite, se cae en la rabia, se explota con el acto. Dice Hannah Arendt, el dominio de la violencia entra allí donde se está perdiendo el poder, podríamos decir la autoridad. Otros relatos dicen cuando yo repetía muchas veces las cosas, cuando yo les daba una orden y no, cuando yo les daba una orden y no y sentía que se estaba como burlando de mí, ya ahí se recurría al castigo físico, entonces ya era la correa, ya era la palmada, ya era el hablar duro. Para mí la desobediencia es como una burla. Otro relato, yo me siento como bobo cuando mi hijo no me hace caso y le digo, vos me ves cara de huevón, tengo cara, pero no lo soy, a mí me respetás. Me pregunto si es que me ve como un idiota, que si estoy pintado en la pared o no existo, ¿sí? Entonces, aquí creo que ellos nos dejan ver cómo el sentimiento de destitución subjetiva los precipita al golpe, ¿sí? Quiero entonces ya como para ir cerrando hacer un contrapunto entonces entre los nostálgicos de la mano dura, los que diríamos los omnipotentes, los que saben cómo educar a los niños siempre y quieren ser la autoridad siempre, y los que ejercen su poder desde la impotencia a veces, no siempre. En primer lugar podemos decir que el que está en una posición de omnipotencia en la educación supone que todo es posible, que siempre es posible, que la autoridad hay que mantenerla como del lugar, no soportan la falta, es decir, no soportan, o sea, la desobediencia no se debe permitir nunca, el niño siempre nos debe obedecer y él ya sabe cuáles son los métodos. Del lado de la impotencia pudimos ver que es aquel que en determinado momento, por ciertas situaciones, se pelea con el límite, no acepta que el niño no le obedezca, explota en rabia, y la rabia busca la descarga y pasa al acto como el golpe. La imposibilidad sería una tercera posición, digamos, que es como una invitación como educadores para que la pensemos, y es encontrar una forma de hacer con lo imposible, que es constitutivo de la vida de cada sujeto, y con aquello que no encaja. Es decir, la autoridad no es algo que se sostenga 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hay momentos donde hay declinación, hay momentos donde hay reconocimiento por parte del niño, hay momentos donde hay hostilidad, hay ambivalencia en los vínculos. Es decir, la autoridad, por ser un conferimiento, pasa por distintos tiempos. Y la pregunta es si para recuperar la autoridad tenemos que recurrir al golpe. Lo que hemos visto con estos autores es que al recurrir al golpe nos estamos destituyendo como figuras de autoridad. Entonces, la hipótesis fuerte es golpear, no es un ejercicio de la autoridad, es una violencia y es el poder, digamos, de los impotentes. Y lo que tienen en común, digamos, los que están en posición de omnipotencia, que cada uno de nosotros de pronto tiene momentos donde transita por ahí,
o los que están desde la impotencia, es que a veces explotan, y es que ambos pelean con el límite, con el hecho de que uno no es la autoridad, que no siempre le va bien, que no siempre las cosas le funcionan, y con la incertidumbre. Y digamos, los omnipotentes golpean porque ya saben cómo educar, no tienen dudas, la tradición, así era en mi familia, así ha sido siempre, siempre obedecían, entonces recuperemos la mano dura. Y los otros, digamos, los que llamamos desde el poder de los impotentes, es porque hacen del no saber en ciertos momentos, del no saber qué hacer cuando el niño no le obedece, hacen impotencia. Bueno, por último, quiero citar a Philippe Merieux, quien nos recuerda a los niños y nos dice: lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar o incluso se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino es un sujeto que se construye. Es decir, no siempre obedecen porque de alguna manera nos están gritando que son sujetos. Bueno, dejo acá, abrimos la conversación. Muchísimas gracias, María Paulina. Yo creo que cuando te escuchamos, cuando leemos, aquellas reflexiones que has traído de tu propia experiencia, de tu propia cosecha intelectual y de otros autores, es inevitable que en este tema en particular no nos atraviese la incógnita, la duda, la perturbación desde cualquier lugar en el que hemos estado. Muchos de nosotros desde el lugar de padres, desde el lugar de maestros, desde el lugar de tíos, desde el lugar del vecino, desde algún lugar social, porque la autoridad, el castigo, finalmente también se traduce en esas construcciones sociales, históricas, culturales que hemos vivido. Además de eso que no entendemos todos muy bien, que son las pulsiones, ese asunto del goce, ese asunto psicoanalítico que también lo atraviesa, porque pues, parece que muchos de nosotros ha llegado a nuestra comprensión otros discursos más cartesianos, otros discursos más técnicos, pero esta es un concepto, una realidad que es difícil de aprender, porque necesitamos una mirada transdisciplinar. Y eso es lo que intentamos también en la maestría, construir una mirada transdisciplinar de los objetos y de las problemáticas que nos interesan. Bueno, damos la apertura a la conversación y como les decía, quien desee hablar, por favor, abajo en los iconos donde dice reacciones, dice levantar la mano. Entonces, por favor, dan clic a levantar la mano y empezamos la conversación. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si aquí ya vamos mirando quién levanta la manito o vamos a ir haciendo algunas reflexiones. Podemos ir haciendo algunas reflexiones también. María Paulina, bueno, Juan Guillermo. Juan Guillermo, aquí ya iniciamos la conversación con uno de nuestros egresados. Juan Guillermo, cuéntanos qué hay. Nos gusta saludarte. ¿Cómo me les va? Qué bueno verlas de nuevo por acá. Me da mucha alegría estar de nuevo aquí en este espacio que bastante falta me ha hecho. Sí, de verdad. Y qué bueno estar ya como en una posición diferente, no como estudiante, sino como egresado y con muchas ganas de seguir participando de todas estas clases abiertas que son muy, pero muy interesantes. Yo tengo como dos cosas que me empezaron a causar ruido mientras que Paulina estaba hablando. A partir de una experiencia, de dos experiencias que yo he tenido, y una fue en el 2013. La otra, justamente hoy me pasó. Comienzo con la del 2013. En el colegio X, en Comuna 6, Barrio Castilla, un estudiante
en el día de la entrega de notas reprueba 8 áreas de las 10 áreas que tiene, ¿cierto? A eso se le suma que el estudiante es muy grosero con la mamá y llegó donde un maestro, llamémoslo maestro Jorge. Ese maestro es un maestro también, pues no solamente les daba a ellos el área de sociales, sino que también trabajaba con ellos ética y tenía un proyecto en el colegio que es un proyecto de taekwondo, donde él también era un maestro de taekwondo y llevaba a los muchachos y todos a él siempre, nunca le dicen profesor, sino que todo el mundo le dice a él maestro. Pero en el día de la entrega de notas, vi cómo desfilaba no solamente ese estudiante, Pablito, con la mamá, sino que desfilaron otros 3 estudiantes más. La mamá entró con el niño al salón de él, de entrenamiento de taekwondo, le cuenta que Pablito está muy grosero, que Pablito esto, que Pablito lo otro. El maestro mira a Pablito, le dice, Pablito, posición. El niño se arrodilla y coge con una vara de bambú. ¿Cuántas materias perdió? Ah, perdió 8. Entonces empieza 1, 2, 3. Y cada vez que le pegaba con la vara, y no le pegaba suave, le pegaba muy duro, tenía que hacer una flexión. Después de eso el muchacho se paró. ¿Y qué tiene que decirle a la mamá? Lloró con la mamá, salían los dos abrazados, arrepentidos, y todos allá conscientes de que el maestro había hecho su mejor función. Eso hoy me dejó impactado y yo como coordinador, yo no sabía ni qué decirle a él. Yo, maestro, ¿usted cómo golpea a los estudiantes? No, es que yo estoy autorizado. Incluso los padres de familia decían, es que eso es obviamente algo que es totalmente falso, pero los mismos padres de familia decían, es que el maestro es el único profesor de Medellín autorizado para castigar a los estudiantes y yo le traigo mi niño acá porque yo no soy capaz de pegarle, pero él, al maestro sí le hace caso. Caso número 1. Caso número 2 me pasó hoy. Tengo acá unas estudiantes en mi institución educativa que vienen de otra institución y en el momento en el que estábamos conversando, ya le estaba firmando las horas del día de hoy, se suscitó un conflicto acá con un maestro, el maestro discutió con el estudiante, yo tuve que intervenir, pero después de eso salió el maestro con el estudiante tranquilo, yo hice las citaciones pertinentes, hice la reflexión, pero va diciendo una alfabetizadora. En mi colegio yo me puse a pelear con una maestra, porque ella fue grosera conmigo, yo me volteé, le alcé la voz y me fui, y ella me cogió el pelo y yo me agarré con ella. Ninguna de las dos quisimos hablar, porque sabíamos que si las dos hablábamos, nos echaban del colegio. Yo no sé hasta qué punto eso puede, ahorita se hablaba que, ¿será que eso tiene que ver también con el gusto o con el deseo que pasa ahí frente al castigo, que no solamente el que es castigado, sino que el que castiga se siente bien en la primera parte y en la segunda, como nosotros como maestros somos intolerantes, violentamos a los muchachos, queremos que ellos nos respeten, pero nosotros nunca tomamos el pie de partida para poder hacer que ellos nos respeten, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, resonancias a lo que, bueno, Juan Guillermo, un gusto volverte a ver, un gusto que estés acá, gracias por tus aportes. Una resonancia, pues con el primer caso, ahí mismo recuerdo el caso, el del preceptor, del libro del que les hablé. Ocurre en los principios de, ustedes lo deben conocer, de eso conversamos también en la clase, ocurre a principios del siglo XX, 1900 y pico, era una familia banquera muy prestigiosa de Alemania, la madre encargada de la educación de los hijos y a los niños los iban cambiando de colegio de uno a otro porque no aprendían fácil.
Entonces la madre estaba muy encartada con esa situación y se consiguió un preceptor que era un estudiante de Derecho, pero que hacía gala de sus conocimientos en pedagogía y se los lleva para la granja de los Dipol, un poco retirada de la ciudad, y empieza allí a educarlos, a bañarlos en medio de la noche helada, con agua fría en el patio, a amarrarles las manos en la cama para que no se masturben. En esa época la masturbación era algo supremamente sancionado. A castigarlos físicamente de manera muy dura cada vez que no aprendían la lección. Los hijos se quejan, va la mamá y les dice: ustedes, así sea de esta manera, tienen que aprender, pero tienen que ser gente de bien, digámoslo así en nuestros términos, gente de bien. Uno de los hijos protesta porque está lleno de cardenales. Entonces el preceptor le dice a la mamá confía en él, sigue confiando, no escucha a los muchachos, ellos saben cuál es el método, es decir, ninguno se interroga porque no está aprendiendo, eso es lo que menos importa. No, nadie pregunta por qué perdió 8 materias, sino que no está aprendiendo y ya saben el método, y es golpearlos y encerrarlos y aislarlos. Se los llevan para la granja del preceptor más alejado, hay que aislarlos más. Y finalmente el mayor muere por efecto de la cantidad de golpes que le da el preceptor. El libro es súper interesante porque es la pregunta por quién es el responsable de ese acto. El padre, la madre, la sociedad, el preceptor. ¿Qué? Pues, o sea, es una investigación preciosa. Ese caso lo traigo para ponerlo en contrapunto con lo que nos cuentas, de lo que sucedió en Castilla, ¿cierto? Es un método que ya se sabe que funciona y es un método avalado con un niño. Yo me sigo interrogando, ¿por qué? ¿Por qué con un niño? Si es que cuando a un profesor le va mal en algo, entonces ese mismo profesor lo coge y le dice: venga, arrodíllese, y yo le doy con un palo 8 veces. Pero al niño sí, eso es lo que para mí es un fenómeno muy enigmático. Bueno, lo dejo ahí, hay 2 manitas alzadas, Jacqueline, no sé cuál es el orden. Seguimos con Lina y después Sergio. Gracias, Juan. Muchas gracias a usted. Gracias, profe. A mí me pasa como que me encuentro con la pregunta de por qué, como con los niños, hay ese paso al acto, y por qué como con el adulto nos contenemos, como con los iguales nos contenemos. Entonces, recordaba cuando Juan Guillermo estaba hablando como de los casos que relataba, de un caso reciente, muy viral en redes sociales, y es un profesor en Cali que empieza como en un acto cívico, donde está creo que todo el colegio pareciera, a gritarle a uno de sus estudiantes adolescente, y pues uno lo que ve ahí inicialmente es que físicamente y en posición como de autoridad, de poder, en una relación de poder, hay una desigualdad tremenda. Pero entonces me pasaba era que estoy en un grupo de maestros y maestras en Facebook, y entré a ver como las reacciones de los maestros y las maestras, y un poco era justificando como esa violencia y esa agresividad. Pues de hecho, pues como que decían: sí, es que los jóvenes de hoy, es que no hay con quién, es que ya si el profesor ya le había dicho varias veces, entonces ya no había otra manera. Con todo esto, digo como, ¿qué nos pasa también con el enigma? ¿Qué nos pasa a nosotros con el enigma que nos representa el otro? ¿Qué es el otro para nosotros, los adultos? Y si bien esto, como la respuesta de por qué pasamos al acto con los niños tiene que ver con las representaciones de los niños, mi pregunta es por las posiciones adultas. ¿Cuáles serían entonces como los adultos que estos niños y estos jóvenes de ahora necesitan? Y qué hacer como con esa nostalgia que de los jóvenes de ahora, los niños de ahora, es que no son como eran antes. ¿Qué hacer con esa nostalgia?
que además es un relato que, como vimos ahora, y hay muchas frases, pues no es nuevo, que nos está mostrando que lo intergeneracional siempre ha sido un lío. O sea, que los problemas intergeneracionales no es un problema nuevo, que el desprecio por el recién llegado no es un problema nuevo, que el desprecio por el joven no es un problema, que el encarte del adulto para educar, o sea, que educar no es fácil, también pongámoslo así, no es fácil, y que también produce impotencia y que también produce rabia. Yo creo que el que diga que siendo educador, representando la autoridad, no ha pasado por momentos de rabia, pues es muy difícil, pues, pero ¿qué hacemos con la imposibilidad? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el hecho de que somos solo representación de la autoridad y que el otro no nos va a reconocer siempre? Que a veces nos reconoce y a veces no. ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando no nos reconoce? Ejercer el poder de la violencia. Pues esa es una de las salidas, ¿cierto? Que hemos visto como fenómeno y que parece ser que con los niños estamos más autorizados. René Girard dice que los niños son los no vengados, ¿cierto? Aparentemente ya hay una cantidad de derechos a favor de la infancia, pero pareciera que siguen nosotros lo que aparecía en Roma y el hijo es nuestra posesión. Pues al menos del lado de los padres. Yo con él hago lo que quiero, eso fue lo que me respondió alguien en una clínica. Yo con él hago lo que quiero. Entonces, sí, yo creo que hay que seguir indagando por esas representaciones de infancia que nos autorizan a golpear. Bueno. Sergio, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Espero que me estén escuchando todas las personas de la llamada. Y vengo con una pregunta desde la inexperiencia de la paternidad. Pues yo soy un joven apenas de 22 años que en algún momento me gustaría tener hijos. Y entonces quedo con una duda. He visto que los padres confunden el miedo con la corrección y la autoridad. Me refiero a que, pues desde mi posición como hijo o como el niño que una vez fui, sentí y he visto también cómo los padres castigan físicamente a sus hijos con el fin de corregirlos, ¿cierto? Pero nunca he sido testigo de la efectividad de esa corrección, sino que veo pues desde la posición como víctima, no quiero decirlo así, pero sí, alguna vez fui víctima también de este tipo de correcciones, es que yo siento que se logra más un miedo hacia esa figura de autoridad, entre comillas, por una forma de corrección que utilizan, que es la violencia, y que los niños ya no van a hacer determinada acción, no van a decir tal palabra o no van a hacer, no sé, no van a desobedecer porque, no porque esté mal, sino porque van a recibir un castigo o van a agredirlos, van a sentir dolor, ¿cierto? Esa acción y efecto. Si hago esto, mi papá me va a pegar. Y no es porque no lo hago, porque no quiero hacer algo malo, sino porque me va a doler. Entonces, la pregunta, ya voy a la pregunta, es cómo se logra ese verdadero proceso de corrección, que prefiero llamarlo orientación, al mismo tiempo que se establece una figura de autoridad no violenta. A ver, yo voy a responder y me dirás si te entendí a partir de lo que logré pues decirte. Para mí es muy significativo lo que dice Hannah Arendt y es uno porque si un policía tiene un arma y un delincuente tiene un arma, uno porque les obedece. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia a cualquiera de los dos? ¿Es porque uno representa la autoridad o es porque tiene un arma? ¿Cierto? Entonces de pronto podríamos pensar lo mismo con los padres. El golpe tiene consecuencias, yo diría, todos los educadores que entrevisté fueron golpeados con más o menos fuerza en la infancia y eso tuvo consecuencias
más o menos claras y en algunas ocasiones pues también olvidadas, ¿cierto? Y con consecuencias. Alguien decía, por ejemplo, mi mamá me pegaba, mi hermana me pegaba, mi otra hermana me pegaban con la chacla, me pegaban con la trapeadora, me pegaban, por todo me pegaban. Mejor dicho, era como un clan de mujeres que le pegaba. Y dice, pero mi papá, mutis, no decía nada. Es decir, no hubo nadie, que él no se configuró como figura de autoridad. O sea, veía el ejercicio de un poder con violencia y no hubo una autoridad ahí que pusiera un límite, un no todo es posible. Y eso dejó en él una marca muy fuerte, entonces lo que hace él es volverse un chico demasiado obediente y algo que se reprocha incluso hoy en día porque dice que es demasiado obediente en la vida. Pues que eso le parece horrible y a la vez muy interesante porque dice yo no puedo ser maestro de niños pequeños porque los veo como unos paticos demasiado obedientes, prefiero a los adolescentes que son más rebeldes. Es precioso ese tejido que nos enseña él porque son como las consecuencias de ser golpeado y de un desvanecimiento muy fuerte de la figura de autoridad que él esperaba que su padre al menos hiciera esas veces y no había. Pues yo diría que no hay fórmulas para el ejercicio de la autoridad. Tal vez es como una disposición para revisar la intención de los actos, que en ocasiones del lado de la educación podemos ser omnipotentes, transitar hacia la impotencia, aceptar la imposibilidad, pues no creo que alguien sea tan sensato como para siempre estar, pues que no le pasa nada y que cuando no lo ves no le pasa nada, pero es una disposición a pensarse y a decir, como nos enseñaban los más, se me fue la mano, dice, se me fue la mano, y le dice a la hija, voy a tratar de no repetirlo, ¿cierto? No estamos curados, diría yo, de esa pelea que tenemos los seres humanos con los límites. Nos choca horriblemente la falta y el límite. Y más ahora yo diría que en esta época donde lo que se promueve es usted todo lo puede. Todo lo puede. Entonces es una pelea tremenda con la falta. Bueno, eso hasta ahí, porque hay otras manos alzadas. Sí, seguimos con Diego. Diego Alejandro, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, hola. Hola, más que una pregunta, es una resonancia con asuntos del abandono. Cuando escuchaba a la profe, pensaba en esos textos de Beatriz Zuluaga y de la profesora Sofía acerca del abandono, y entonces pensaba que lo que tienen en común, como decía la profesora Paulina ahorita en su conferencia, lo que tienen en común el omnipotente y el impotente es que pelean con el límite y la incertidumbre. Entonces, pelear con el límite y la incertidumbre, uno podría, lo estoy leyendo como una forma de abandono, en tanto la rabia que aparece en ambos casos está obnubilando la función simbólica. Obnubilar la función simbólica es una forma de abandono simbólico frente a ese otro, en este caso es el niño. Pero también se está desvinculando, valga la redundancia, se está desvinculando el vínculo que permite, digamos, los lazos de la autoridad. Y también eso último esa última reflexión que le hacía al compañero, se está desvirtuando la función simbólica, pero también se está desvinculando el vínculo y se está peleando, buscando siempre tapar la falta. Bueno, quería hacer como esa reflexión y saber si podría como alimentarla o decir algo más al respecto.
Muchas gracias. No, pues lo que te puedo decir, Alejandro, es muchas gracias. Creo que ese es un tejido muy interesante porque estás introduciendo la categoría abandono. Entonces, cuando caemos en la omnipotencia que reivindica el golpe como manera de mantener la autoridad, si es que eso se podría llamar autoridad, o cuando caemos en la impotencia y la rabia, como lo decías, es una manera de salirnos del vínculo que es el vínculo el que establece la autoridad. Si vamos a ejercer un poder por fuera del vínculo, entonces la autoridad estaría eclipsada en ese momento. Gracias por lo que propones. Jesús, te escuchamos. Bueno, mi pregunta es simple. No es tanto sobre el golpe, sino sobre el grito. El grito de que cierto modo también se convierte en violencia, pero no visto desde la parte familiar, sino en un contexto académico y educativo. Pienso que, pues no sé, ese grito, cómo es considerado, quiero aprender un poco sobre ello. Bueno, si no fue exactamente pues lo que investigué, yo creo que podríamos, y lo sabemos incluso cuando se dice que la violencia no es solamente golpear, ¿cierto? Que hay muchas maneras de, digamos, de maltratar, de maltratar. Decíamos ahora que si peleamos con los límites, ¿sí? Que si peleamos con los límites, eso puede tener como uno de los efectos la rabia, ¿cierto? La rabia como producto de la impotencia que se siente. La pelea con el límite se llama impotencia, ¿sí? Y la impotencia produce rabia. Y la rabia es un afecto que consiste en un monto altísimo de excitación. Entonces, como ese monto altísimo de excitación suspende el juicio y la posibilidad del pensamiento, de un pensamiento, digamos, que nos regule, la tendencia que va a haber a nivel psíquico, como decíamos, es la descarga. Y la descarga se puede dar por la vía de los actos o por la vía de la palabra, y digamos, por medio del grito también. Y como decíamos, como la rabia suspende las representaciones, entonces la representación que va a salir con el grito es la asociada a la rabia, ¿sí? Es decir, el insulto, la degradación, se va a golpear al otro con las palabras, ¿sí? Es otra manera del poder de los impotentes, diría yo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Diego. Qué rico escucharte. Hola, Bien. Diego. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto poder volver a compartir en este espacio con ustedes, muy grato y muy bonito. No, primero pues un saludo desde Sonsón y como que escuchando un poco la conversación, llegué un poco tarde, pero logré como tener ideitas. Estos días estaba como leyendo el libro de Sin Novedad en el Frente y vi la película de Netflix, que es como la historia de los jóvenes alemanes que acuden sobre la Primera Guerra Mundial. Y el primer capítulo habla de esas promesas que, digamos, en la modernidad hablaban del hombre y de la masculinidad y cómo la promesa de ir a la guerra les iba a servir, ¿cierto? Y en el trasegar de la historia, esos pelados vuelven rotos, descompuestos, aniquilados sus sueños, con el trauma y el trauma de la posguerra, con el shock postraumático. Y yo decía, bueno, la escuela hace 100 años obligaba a los hombres a ir a la guerra y a las mujeres después, ¿cierto? Y la modernidad como que nos enaltecía el discurso de la nación y el castigo físico, como esa mirada fascista o de entender esa adolescencia en pro de ser carne de cañón, ¿cierto? Y hoy pues el tema es diferente, ¿no? Hemos avanzado mucho en eso. Y yo pensaba como en las reformas de los años 50, el espíritu de la juventud, cómo fue que nosotros entendimos que la juventud era posible y nos permitía entender de una manera más utópica, ¿cierto? El mayo francés, los 80, los 70, pero hoy estamos en una crisis, ¿sí? En una crisis generacional muy fuerte, donde la sociedad ha sido tan permisiva que le tiene miedo como a la sanción, ¿cierto? Y el castigo físico es visto como algo negativo, yo lo veo como algo negativo, pero también la ausencia del castigo es algo nocivo, ¿cierto? Algo complejo.
donde los niños hoy pueden agredir al profesor, donde el profesor realmente no puede responder a una agresión, porque si responde lo están grabando, y no es que respondan, no es que se defiendan, sino la manera en cómo puede reaccionar, ¿sí? a esa agresión física. Yo estaba en momentos, yo trabajo con población adolescente y estaba en situaciones demasiado complejas en no saber cómo actuar frente a esas situaciones. Hace un par de años, hace como unos meses, un año, uno de los estudiantes tenía consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución, yo lo descubro, lo encaro y el pelado prácticamente casi me golpea. Y yo pues no era ni fuerza física ni fuerza de desigualdad, porque los pelados son más grandes que yo, son trabajadores rurales. Yo no supe cómo reaccionar y me quedé quieto, congelado, como en stop. Y llegó mi compañero de trabajo y yo me fui como muy triste, como decepcionadísimo de todo. Y llega el papá, le da la razón, dice que no consume sustancias psicoactivas y que lo va a sacar del colegio. Y me dice que si comprueba que el pelado consume sustancias psicoactivas, me va a demandar. Entonces yo como que quedé como, bueno, qué tristeza esta situación, donde se le da tanto permiso y credibilidad al niño y al adolescente, que es como esa promesa de la posmodernidad, donde instalamos al sujeto, a la infancia, al adolescente, como en el baluarte y el tesoro de nosotros, ¿cierto? De esta sociedad actual de Occidente. Y bueno, como cerrando un poquito como lo que pensaba hoy al escucharles, recuerdo esa imagen tan dolorosa de los niños chicanos o mexicanos o hijos de migrantes al finalizar el gobierno de Trump en la frontera, ¿sí? En campos de concentración pagados por los impuestos de los demócratas y de los republicanos, en cárceles donde los niños no tenían contacto con sus papás porque sus papás o habían sido descubiertos o los coyotes los habían separado de sus familias y quedaban los niños tirados en el desierto. Y lo único que les ofrecía el gobierno norteamericano, la Tierra de la Libertad, era una celda donde compartían todos para poder ser repatriados a sus respectivas naciones. Entonces vamos bien, vamos mal, es muy complejo, ¿no? Es muy triste. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu aporte. Simplemente, pues fue un aporte, simplemente resalto que sí, que estamos en el imperio del todo se puede, eso es muy complejo. También me resuena con algo que viene trabajando la profesora Sofía en el seminario, el asunto del abandono, y donde ha resaltado que no poner límites al otro es una modalidad del abandono, es una falta de cuidado, es entregarlo al goce. Entonces, bueno, y esto de ninguna manera es una apología contra el, digamos, castigo, aunque se ha tratado de matizar esa palabra porque ya tiene unas connotaciones muy fuertes, entonces ya se le dice sanción, pero digamos con poner límites para dulcificar el término. Sandra, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Sandra Guarín, yo soy enfermera de la Universidad de Antioquia y estoy haciendo maestría en psicopedagogía en la Bolivariana. Y me invitaron como padre de familia. Muy interesante pues toda la charla. Yo quería aportar pues que gran parte de estos problemas se debe al analfabetismo emocional, de educación emocional. Que se requieren unas competencias que todos a nivel del ciclo de vida, o sea, tanto los niños, los maestros, los papás deberíamos adquirir pues como en la educación, que en el momento no se da pues como de una manera intencional ni está pues dentro de los currículos, y que lo que se quiere es como alcanzar unas competencias que la competencia inicial, por ejemplo, es la conciencia emocional, o sea, cuando yo identifico si tengo ira, si estoy triste, y como esas emociones básicas o primarias. Y entonces cuando yo actúo, cuando actúo sin esa conciencia emocional, ahí es donde me voy a la violencia, donde le pego al niño, donde maltrato al paciente, donde maltrato al otro. Y bueno, y en la parte de educación, yo creo que deberíamos
y pues que supuestamente ya estamos viviendo un poquito acerca del modelo de educación humanista, pero si vemos todavía estamos muy lejos, que es donde yo me siento a la par, casi que me siento como en mi mismo nivel que el alumno, bajo unos valores pues, de respeto, donde soy como donde el maestro es más como una guía y no como esa figura de autoridad. A mí todavía me cuesta, y más donde viví ese modelo humanista fue en la Universidad de Antioquia, ahí fue donde yo sentí más como cuando hacía la reflexión del modelo, sentía que donde lo había vivido más era, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería en la de Antioquia, pero todavía nos falta, y más en la sociedad. Esa es como mi pequeña reflexión. Gracias, Sandra, por tu reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Bueno, yo creo, podemos ir cerrando. Sí. tengo una pequeña reflexión, Paulina. Bueno, Sí. le damos la palabra. Bueno, se nos siguen animando nuestros participantes. Cristina, que te hemos visto también muy activa en el chat. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, yo soy docente y trabajo en el sector público. También soy psicóloga de la de Antioquia. Bien, la verdad, pues llegué como tarde a la conferencia, pero me pareció muy interesante. Muchas gracias por los aportes. Pero también, escuchando una de las intervenciones, y escribía mucho, o sea, trataba de comentar, como docentes, no sé, de pronto por el sector público, porque tengo varios casos conocidos, no a mí, han sido agredidos varios docentes. Y los docentes son los que los que han perdido. Entonces, ¿por qué? Porque no hay familia, las familias son disfuncionales, los papás no creen en el docente, no tienen autoridad con sus hijos, pero sin embargo también no van a las ayudas que uno les da. Por ejemplo, yo soy de las que estoy en el proyecto de escuela de padres, y si van 5 o 10, no van más. Entonces, que de pronto les puede servir como herramienta para la crianza, que ahora es tan difícil porque ahí tienen tantos estímulos externos. Entonces, no sé, es como no es que estoy diciendo y estoy a favor de la violencia, no, pero sí de pronto es como pensar cómo estamos criando nosotros, cómo estamos criando los papás y cómo estamos educando nosotros los estudiantes, porque cuando no hay corresponsabilidad entre familia y escuela, pues es muy difícil también. Y eso es lo que realmente, pues yo trabajo en un municipio cercano del norte de Antioquia, y eso es lo que se ve. O sea, siempre el malo de la discusión es el maestro, porque nos ha pasado varios casos, no a mí, como les digo, pero entonces eso es como volver a dignificar la labor del docente, y muchos que tienen autoridad o que tenemos autoridad, pues como que sí, chévere, pero hay otros que les cuesta, y también viendo que no tienen ayuda, pues también muchas veces caen como en el autoritarismo, y ahí es donde empiezan la violencia, ¿cierto? Entonces es como eso, es como también pensar y reflexionar también esa parte. Que también la forma de crianza, estamos criando niños y adolescentes reyes, pues eso tiene un nombre que en este momento se me escapa, es el efecto. Exactamente, o sea, él es el que puede, y es que niños nos dicen, los papás muchas veces nos dicen, profe, edúquelo usted porque yo no puedo en mi casa. Que podríamos volver a insistir con que no poner límites es otra de las formas del abandono, ¿cierto? Porque, digamos, si los seres humanos necesitamos la ley, es porque lo contrario nos habita en nosotros con mucha virulencia. Hay un empuje a hacernos daño, hay un empuje a hacerle daño al otro. Entonces, si necesitamos el límite, que otro nos lo transmita, porque ese empuje está ahí y va a estar ahí siempre, y nos tenemos que regular. Otra cosa, Cristina, que estaba pensando, pues yo sé que hay unos panoramas muy adversos, pero también me pregunto, en medio de lo adverso, ¿qué es posible? ¿Qué es lo posible en el día a día de la escuela?
Y recuerdo un caso que nos compartió Graciela Frigerio, muchas veces este ejemplo lo he puesto porque me parece precioso, y es una maestra que estaba en primero enseñándole a los niños y a las niñas a escribir y puso en el tablero "Mi mamá me ama". Entonces una niña llorando le dijo: pues será usted que la ama, porque a mí me muele a palos. Y se puso a llorar y no quiso seguir escribiendo. La profesora entonces sale con la niña de la mano, se la lleva para el baño, le echa agua en la carita, la niña se calma, entran al salón, la niña ya está más calmada con el agua, y la profesora entonces borra el tablero "Mi mamá me ama" y les enseña a escribir agua. Y dice: donde pase la directora del colegio me regaña porque no estoy siguiendo la norma de "Mi mamá me ama". Lo que quiero decir es, ante la imposibilidad, la invención, sin garantías. Puede que nos resulte, puede que no nos resulte. Bueno, quería anotar eso. Juan Sebastián. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Quiero hablar de como de dos errores que siento que han cometido, bueno, en la experiencia propia que he tenido en mi hogar, siento que han cometido los padres, pero inconscientemente al querer criar a sus hijos. Por ejemplo, he escuchado la frase que dicen, por ejemplo, él me salió grosero, pero pues yo pienso, a veces queremos criar a nuestros hijos, digamos, somos groseros con ellos, pero no queremos que ellos sean groseros. O les pegamos y no queremos que ellos peguen. Entonces como que no tiene sentido porque ellos se ven sí, influenciados por el entorno, por lo que ven, por lo que les dan, ese mismo comportamiento que ellos tienen es el mismo de los padres. Entonces a veces pues muchos padres son inconscientes en eso. Otro error también que he visto mucho que cometen los padres es en una falsa motivación que hacen, que me leí hace rato en un libro que decía que cuando intentamos que el niño haga algo, o sea, le decimos como, si haces esto, te voy a dar esto, pero entonces resulta que lo que le vamos a dar de recompensa lo está dañando. Entonces tampoco somos como conscientes de eso y el niño no está aprendiendo la verdadera razón por la que va a hacer la acción, sino que va a hacer la acción por la recompensa. Entonces, esto de la violencia intrafamiliar, a veces queremos echarle la culpa a nuestros padres, pero no siempre ellos tienen la culpa, porque fue también el entorno en que ellos crecieron y así fue que los criaron y todo eso. Entonces la pregunta que tengo es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros padres a que cambien ese pensamiento o esa creencia que tienen de crianza hacia sus hijos? Muchas gracias. Pues difícil pregunta porque no tengo la respuesta. Pues hay algo pues que yo creo que sabemos, y es que nadie se transforma si no está incómodo con su modo de ser, si no se está haciendo preguntas por lo que no marcha. Para poder ayudar a alguien a que piense sobre sus actos, mínimo tiene que haber apertura, ¿cierto? Entonces, también es reconocer que no todo lo podemos hacer. Hay personas que, por mucho que se les diga y todo, no se van a desprender de su manera de actuar, que está tan enclavada en su subjetividad, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya sería mucha ayuda para la humanidad que vos, Juan Sebastián, te preguntes cómo querés ejercer la autoridad y que pensés los actos. Ya lo otro nos queda un poco más difícil. Algo que intentamos, María Paulina, si me permites añadir en la maestría es interrogar, preguntar. Tal vez posiblemente a los papás no se les necesite dar recetas, no ese es el elemento. Además, porque nosotros en la educación casi siempre estamos en un lenguaje, en un discurso del deber ser. Y el deber ser es algo que no es.
Es decir, estamos siempre en la línea del deber ser, pero pocas veces promovemos la pregunta, el interrogarse. A un padre de familia, posiblemente una muy buena pregunta del maestro lo pueda transformar más que mostrarle un camino. Y esas buenas preguntas, esas preguntas inteligentes, hay que aprenderlas a hacer. ¿Cómo se aprenden a hacer? Precisamente intentamos en la maestría eso, ¿no? Que tengan ustedes los recursos intelectuales para poder saber hacer una pregunta. Una pregunta a un adolescente, una pregunta a un niño. Hay uno de los elementos que nosotros, o por lo menos pude ver también en parte de mi tesis doctoral, que traje un poco también sobre la autoridad, es cómo yo construí un término y hice unas relaciones con los estados contemporáneos de consumo y de la contemporaneidad, de la eficiencia, del logro, de la orientación al logro y de la competencia que nos hace llevar que los caminos sean esos caminos rápidos. No hay tiempo para nada, todo es fugaz, todo es rápido en un sistema capitalista de bienes. Entonces, en la rapidez logré identificar con estas 97 familias que yo trabajé, en esa rapidez el castigo físico te evita camino, te acorta el camino que implica la educación. ¿Qué es educar? Educar requiere tiempo, reposo, andar, desandar, reflexionar con el niño. Y eso no lo quieren ni lo pueden tener los papás. Muchos no lo quieren, no son conscientes de eso, pero no tienen el tiempo. Si yo me pongo a explicarle al niño, me demoro mucho tiempo. Lo mejor es el castigo, que es un acto muchas veces que no es tan reflexivo. El castigo físico me lleva rápidamente a encontrar la conducta que yo quiero rápida, instantánea, en el tiempo, más no como aprendizajes. Pareciera que es un acto del castigo físico, de lograr lo que se quiere en ese momento finito, pero sin tener un proceso educativo. Y ese proceso educativo pues pasa por tomarse los tiempos. Y los papás no tienen los tiempos para tomarse los tiempos de educar, de conversar, y sobre todo de entender las comprensiones y las construcciones cognitivas de los niños. Porque logramos identificar que papás con niños muy pequeñitos que todavía no entienden ciertas construcciones, por ejemplo, de la reversibilidad, de la permanencia, de lo que significa el efecto, la causa, la consecuencia, que requieren ciertos procesos cognitivos para comprender por qué ese fenómeno, ese acto no lo debe hacer. El papá no sabe que eso hace parte de su proceso, que hace parte de una construcción que el niño todavía no está en posibilidades de hacerlo, pero que lo está haciendo. Y ese entorno de aprendizaje, si no hay un mediador, y para eso estamos los maestros, para ayudar a mediar, más para decir, mostrar caminos, ya queremos acortarles el tiempo a los papás y no podemos acortarles el tiempo a los papás. También se requiere que ellos tomen su tiempo. Bueno, Liliana y Michelle, y ya terminamos con... Sí, eso te iba a decir, el asunto del tiempo. Clase. Yo sé que tienen clase y los estudiantes, porque la clase abierta es la clase normal que tenemos en la maestría, sino que la profesora y los estudiantes nos conceden este espacio. Profesora Sofía, qué pena, nos estamos tomando mucho tiempo la clase. Liliana. Buenas noches. Gracias por este espacio. Pues realmente es muy rico, ya en calidad de egresada, estar en estos espacios que son maravillosos para nosotros. Y más cuando, digamos, escucho a Paulina, escucho a Jacqueline, y nos damos cuenta que definitivamente somos unos enamorados de estas infancias, pero más allá de eso, de lo que logramos, porque hace poco, comparto una experiencia corta, dado el tiempo, pasó una situación en mi familia de un castigo, y yo en otro momento siempre juzgaba o siempre lanzaba lo que se debía de hacer, y ya cuestiono. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión de agredir a la niña? ¿Por qué lo hiciste? Pensémoslo. ¿Cierto? Pensarlo entre las dos, qué solución podemos encontrar a ese castigo, qué es lo que hace que tú reacciones así con la niña, ¿cierto? Y en el aula
a las familias últimamente las cuestiona. Ahora Paulina hablaba acerca de que uno debía de, en ese lugar, tratar, así sea, si son 5 familias que castigan, pero logras con una sola familia que se cuestione o que se pregunte frente a esa situación que la lleva relacionada así con los niños, se ha logrado algo, ¿cierto? Que es finalmente como lo que concluyo de esta noche tan bonita y que realmente son temas que en este momento nos aportan bastante. Entonces, agradecer a Paulina, Jacqueline por este espacio y también me alegra mucho de que cuando inició este espacio éramos 20 y hoy observar toda la cantidad de personas que estamos, realmente es muy bonito ver cómo este espacio va teniendo más audiencia. Muchas gracias. Saludos, Liliana. Gracias. Parece, María Paulina, si le damos la palabra a Michelle y terminamos con la intervención de Michelle, dadas las... Correcto, sí, de acuerdo. Okay. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, escucharlas nuevamente, sobre todo a la profe Paulina. Digamos que yo tuve la oportunidad de conocer este trabajo en la maestría, en uno de los seminarios de la maestría, y encontré pues como muchas respuestas, algo que también me venía preocupando un montón. Yo soy docente en un contexto rural y digamos que esto del castigo físico es pan de cada día. Entonces encontrarme con esa naturalización, pues como esas formas de criar, no sé, de relacionarse los padres con los niños y hasta los mismos maestros, me cuestionaba pues un montón. Pero entonces en este caso pues quería pues como pensar y lo he venido haciendo, es como cuál es la posición de los niños también, ¿cierto? Y el año pasado tuve la oportunidad como de ahondarme un poco más en este tema, pero con ellos precisamente, y encontrarme con que ellos también lo justifican, ¿cierto? Lo hablan en nombre del bien, del amor. Mi mamá me pega porque ella me ama, porque me quiere corregir y porque es mi mamá. Ella sí me puede pegar, pero tu profe no, es mi mamá o mi papá, ¿cierto? Entonces, como ellos también han naturalizado esas formas de castigo físico, y cómo de alguna u otra manera nosotros como adultos seguimos manipulando, por ejemplo, en nombre del bien y del amor, ¿cierto? Yo soy el que te protejo, yo soy el que te quiero, pero también yo soy el que te golpeo. Entonces, digamos que hay muchas cosas por seguir pensando. Yo creo que como docentes tenemos unos retos gigantes respecto a este tema. Esto conmueve, esto también nos mueve a todos nosotros, nos saca pues como de unas zonas ahí en las que uno se mueve como cotidianamente, y más nosotros como docentes. Entonces era como eso, o sea, escuchar también a los niños y entender como esas percepciones. Me han cuestionado un montón, pues porque sí, o sea, no solo son los adultos los que están ahí todo el tiempo naturalizando y justificando estas formas, sino que los niños también ya lo han hecho, ¿cierto? Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio, profe. Y sabe que lo seguiremos pensando porque la he buscado un montón para hablar de esto y nos debemos por ahí un café. Claro que sí, para que lo sigamos pensando juntas. Con esa anotación que hace es buenísima porque nos pone también a mirar algo. Una anotación es uno de los entrevistados, miren la contradicción como es de hermosa en el psiquismo. O sea, el psiquismo no es solo blanco, solo negro, sino que existe la contradicción. Entonces, cuando dicen, no, mi papá no me maltrató, no sé qué, y seguía con el relato, y por allá cuenta una historia, dice, cuando mi papá me cogió con el hacha del revólver porque llegué tarde y me dio en la cabeza. Entonces, decir, de un lado lo salva, lo constituye como el padre amoroso, como que es necesario tener una figura de padre amoroso, pero por otro lado aparece este relato donde él lo relativiza. Alice Miller, la recomiendo, tiene un libro en el que trabaja, entre otras cosas, porque los adultos minimizamos las experiencias traumáticas. ¿Cuál es la función psíquica de minimizarlo? Lo mismo podríamos preguntarlo con los niños y las niñas. Ese tema lo podemos investigar, Liliana. Bueno, claro, yo creo que ya. Y tal vez una traición al afecto y al amor a su padre, ¿no? Entonces,
Son muchas las preguntas que nos surgen. Gracias, profesora María Paulina, porque nos has dejado con muchas inquietudes. Creo que no vamos a resolver este tema en particular, este campo problemático es de los más desafiantes que tenemos y por lo tanto las investigaciones que podemos hacer son muchísimas y es la invitación para que se nos unan a la maestría también en calidad de estudiantes, egresados investigadores. Queremos que los egresados sigan siendo investigadores con nosotros en la facultad. Bueno, a todos, a quienes no pertenecen a la maestría, bienvenidos a este espacio de socialización y de apertura académica. Profesora María Paulina, muchas gracias. A los estudiantes de la profesora María Paulina del curso de hoy, les quedan creo que una horita larguita de clase, entonces para que la puedan aprovechar. Exacto. Y a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por su credibilidad, por su fidelización, como lo llamo yo un poco, sobre el querer formarse en este campo.